El libro de Ezequiel es uno de los libros más pasados por alto de la Biblia, pero contiene una profunda riqueza de significado y enseñanzas espirituales. La época en la que Ezequiel vivió estuvo marcada por tiempos extremadamente difíciles y desafiantes. Su ministerio se desarrolló en un contexto de profundo sufrimiento y angustia para el pueblo de Israel. Ezequiel vivió durante un periodo tumultuoso en la historia de Israel. Sedequías era el último rey títere de Judá, y su reinado estaba marcado por la opresión babilónica. Jerusalén había sido sitiada una vez más, y el ejército de Nabucodonosor había capturado al rey Sedequías. La situación era desesperada y trágica. Para mostrar el poder y la crueldad de su conquista, los soldados de Nabucodonosor mataron a cada uno de los hijos de Sedequías delante de sus propios ojos. Luego, para sellar su destino, le arrancaron los ojos, de modo que lo último que vio fue la muerte de su descendencia real. Nabucodonosor, el temido rey de Babilonia, ordenó la destrucción total de Jerusalén. La ciudad santa yace en ruinas y su población ha sido llevada cautiva a una tierra extranjera. La opresión y el sufrimiento eran insoportables para el pueblo de Israel, y su fe se tambaleaba en medio de esta tragedia. Ezequiel, sin embargo, se encontraba lejos de su amada Jerusalén, en la tierra de Babilonia. A pesar de la distancia geográfica, su corazón seguía ligado a su pueblo y a la palabra de Dios. Fue en este contexto de devastación y desesperanza que Ezequiel recibió una visión poderosa que cambiaría su vida y transmitiría un mensaje de esperanza a Israel. La visión de Ezequiel se describe en el capítulo 37 de su libro. Fue llevado por el Espíritu del Señor a un valle lleno de huesos secos. La imagen era desoladora, un paisaje cubierto de huesos secos y sin vida. Esta visión representaba de manera vívida la condición espiritual de Israel en ese momento. El pueblo de Dios se sentía seco y sin esperanza, como estos huesos en el valle. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 y 2 nos relatan: La mano del Señor vino sobre mí, y me llevó en el espíritu del Señor, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar alrededor de ellos, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del valle, y estaban en extremos secos. Dios estaba utilizando esta visión para enseñar a Ezequiel y a su pueblo una lección profunda y eterna. Los huesos secos en el valle representaban la vida espiritualmente seca y sin esperanza de Israel. Habían estado en exilio y sufrimiento durante mucho tiempo, y su fe se había marchitado. Sin embargo, Dios no los había abandonado. A través de esta visión, Él estaba revelando su poder y prometiendo restauración. La visión continuó con una orden de Dios a Ezequiel. En los versículos 3 y 4, Dios le dijo, me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Jehová, tú lo sabes. Ezequiel reconoció la aparente imposibilidad de la situación. Los huesos secos representaban la desesperanza, y solo Dios podía traer vida de la muerte. La respuesta de Ezequiel revela una humildad profunda y una confianza en Dios. Él sabía que la respuesta estaba más allá de su comprensión humana, pero confiaba en que Dios tenía el poder de hacer lo imposible. Esta es una lección poderosa para todos nosotros. A veces, en medio de situaciones aparentemente imposibles, debemos confiar en el conocimiento y el poder de Dios. En los versículos 4 y 5, Dios le da la siguiente orden a Ezequiel. Me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Aquí vemos la importancia de la proclamación de la palabra de Dios. Dios instruye a Ezequiel a profetizar a los huesos secos y comunicarles la palabra del Señor. Esta palabra es portadora de vida y poder. Ezequiel obedeció la orden de Dios y comenzó a profetizar. A medida que lo hacía, ocurrió un milagro asombroso.
En los versículos 7 y 8 se describe cómo los huesos secos comenzaron a unirse y a cubrirse de carne. Los músculos y la piel se formaron sobre los huesos. Sin embargo, a pesar de esta restauración física, estos cuerpos seguían sin vida. Aunque habían sido restaurados a su forma, necesitaban algo más para cobrar vida. Este pasaje nos recuerda que la mera apariencia externa no es suficiente. La vida real proviene de Dios y la restauración espiritual es un proceso mucho más profundo que una mera restauración física. Los huesos reconstruidos representan a menudo a personas que siguen formas religiosas sin tener vida espiritual genuina. La religión vacía sin el aliento del Espíritu Santo no puede traer vida real. Dios entonces le dio una nueva orden a Ezequiel en los versículos 9 y 10. Me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me fue mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. La proclamación de la palabra de Dios se une al acto del Espíritu. Los huesos secos recobraron la vida cuando el Espíritu sopló sobre ellos. Este pasaje destaca la necesidad de la obra del Espíritu Santo en la regeneración espiritual. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios deben trabajar juntos para traer vida espiritual. Ezequiel capítulo 37, versículo 11, revela la explicación divina de esta visión. Me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Estos huesos secos representan a toda la casa de Israel, y su lamento refleja su profundo desaliento y desesperanza. Dios tenía un mensaje de esperanza y restauración para su pueblo. En los versículos 12 y 13, Dios le revela a Ezequiel su plan. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Dios prometió restaurar a su pueblo y llevarlos de regreso a la tierra de Israel. Esto representaba un renacimiento y una restauración nacional. Este pasaje no solo se aplica a la restauración de Israel en ese momento histórico, sino que también tiene implicaciones espirituales más amplias. Nos recuerda que, aunque podemos sentirnos espiritualmente secos y sin esperanza en momentos de nuestras vidas, Dios tiene el poder de restaurarnos y traernos de vuelta a la vida espiritual. Él puede abrir nuestros sepulcros espirituales y devolvernos la esperanza y la vida en Cristo. En el versículo 14, Dios enfatiza, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Aquí se revela el papel central del Espíritu Santo en la restauración y la vida espiritual. El Espíritu de Dios es quien da vida y renueva a su pueblo. La obra del Espíritu es esencial para la vivificación espiritual. La visión de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos es un recordatorio poderoso de que en nuestros momentos de sequedad espiritual y desesperanza, Dios es capaz de revivirnos y restaurarnos. La palabra de Dios y el Espíritu Santo trabajan en conjunto para traer vida, esperanza y restauración a nuestras vidas. Debemos confiar en que Dios es capaz de hacer lo imposible y de traer vida incluso en medio de las circunstancias más desafiantes. Esta visión de Ezequiel también contiene lecciones para nosotros como individuos y para la Iglesia como un todo. Debemos recordar que nuestra vida espiritual no debe basarse solo en una apariencia externa o en rituales vacíos. La vida real proviene de Dios a través de su palabra y el trabajo del Espíritu Santo. Nuestra fe en Cristo nos da vida espiritual
pero también debemos compartir esa esperanza con aquellos que todavía están espiritualmente muertos. La proclamación de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo son esenciales para el avivamiento espiritual. Cuando estos elementos se combinan, pueden traer vida y restauración incluso en las situaciones más desesperadas. Así como Israel fue restaurado y llevado de regreso a su tierra, podemos encontrar esperanza en la proclamación de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas.